aula con el entarimado en declive, una ancha ventana a la izquierda que dominaba en primer término el huerto ayer trabajado por los frailes, y en planos sucesivos la blancura deslumbrante de las casas, una espadaña, unas azoteas como estanques de sol, un cielo sin mancilla, toda una viva serenidad luminosa apenas rizada por el vuelo de las palomas, que a un espíritu más culto que yo en aquel entonces le hubiera evocado una Grecia sin Partenón ni literatura, una eterna Grecia sin mármoles. El único instituto de bachillerato que Málaga tenía entonces era el de la calle Gaona, un bello edificio de comienzos del siglo XVII que había sido la residencia de los condes de Buenavista. Su magnífico patio principal, de sobrio renacimiento, tiene bellas columnas de mármol con capiteles jónicos, con bellos azulejos y huellas de pinturas al fresco que debieron ser de gran belleza. En la pasada semana tuve el placer de revisitarlo, admirando la parte posterior del mismo y algunas de sus dependencias, en particular los bellos azulejos de la escalera y los azulejos sobre temas del Quijote que adornan la galería superior. El instituto tuvo dos profesores de los que guardo un recuerdo especial e imborrable. De uno de ellos, don Eduardo García Rodeja, he hablado muchas veces. Don Eduardo era un joven profesor de física y química recientemente llegado al Instituto de Málaga. Yo cursé con él la química en el 6º y último año. Dije que para mí ha sido una suerte el poder haber estudiado en el instituto. Cuando se inauguró el Instituto de Ronda, pues os invitaron seguramente al Instituto de Málaga y fuimos una representación de un curso, 2 cursos fuimos. Y fuimos yo me acuerdo de que estando, no sé si tomando un café o tomando algo, pasó la Guardia Civil y de pronto le dijeron, ahí viene el bandido. Y entonces preguntamos de cuánto. Y dijo, el paso largo, el último bandido de la serranía de Ronda. Y por una excursión al Chorro y a Carratraca. No, el Chorro no nos te vayas a comer a ningún lado. enseñaron donde estaban las turbinas del Chorro, y después estuvimos en Carratraca, que había una cueva, que no me acuerdo bien cómo se llamaba la cueva. Sí, yo me he dado cuenta cuando han venido mis nietos a preguntarme cosas, mis hijos. Yo tengo una cultura de primaria muy buena y de secundaria francamente buena, porque yo me acuerdo de todo lo que estudiaba. Rodeja también era muy fuerte. Y Muñoz Cobo. Y Muñoz Cobo también. Mi hermana tiene unos árboles que también, yo me apropié luego de ella. De filosofía, de fisiología. Ponían una mesa larga delante del alumno y delante de las alumnas otra mesa. Y ponían todos los huesos del cuerpo. Y entonces teníamos que dibujarlo. Yo en vez de dibujarlo, luego fue presentando los papeles de mi hermana, que donde ponía Carmen por Carmen, y puse los. El final le puso los. Yo, por cierto, me tocó ir unos meses a inaugurar el nuevo instituto situado en el Colegio de los Jesuitas del Palo. Que entonces se quedó con él, el instituto con él. Y cuando dio latín, pues a mí me dio una matrícula y fue Cuando yo llegué a casa con la matrícula, mi madre dice, vete a devolverla, tú no mereces una matrícula. La enseñanza de las monjas no le gustaba y entonces me metió en el instituto. Yo hice ingreso, tuve una academia que había ahí en Calle Álamos, de doctor Angélico, hice el ingreso allí y después ya me vine aquí al instituto. Y mi familia la niña en el instituto. La educación se la enseño yo en casa, allí lo que tiene que aprender es geografía, historia y matemáticas. Y además de que un ambiente no vea, que aquí no se podía escaquear. Me parece que el único instituto que había en Málaga era el Gaona. Y vine. Así, me presenté en el ingreso, lo aprobé y ya mis abuelos vivían aquí y ya me quedé aquí a estudiar. Dice mi padre que sí. Y yo con 12 años digo que no. Digo, yo no. Yo voy a un instituto que hay en Calle Gaona
y pregunto que es oficial y yo no me voy a las monjas. Rellené todo aquí en secretaría y me encantó de haber estudiado aquí. De toda mi vida aquí fue pura anécdota, porque me lo pasaba también, recuerdo. Yo tengo un buen recuerdo del instituto, un recuerdo maravilloso. Además venía aquí relajado, yo qué sé. Explicaban muy bien. Muy bien las clases y era un ambiente, además un ambiente muy sano, un ambiente, todo el mundo nos queríamos mucho. Mucho compañerismo. Mucho compañerismo teníamos. Después ya en quinto y sexto éramos como hermanas, porque yo en ciencias, que éramos 7, pues entonces convivíamos y junto al profesor no se le puede decir que fuésemos camaradas, porque entonces tú no eras camarada del profesor, pero sí había una unión con él y un afecto que te acercaba muchísimo y además aprendía muchísimo más porque darle clase a 7 alumnos, aquello era buenísimo. Yo me alegré toda la vida de haber venido al instituto, de haber tomado esa determinación que a mí me dio esa idea. Ahora me acuerdo, a partir de cuarto quedamos 7 solamente. A la universidad íbamos poca gente. En quinto curso, no sé a quién se le ocurrió, pero dijeron de ponernos un uniforme. Al principio no nos hizo mucha gracia, porque la verdad ya con 15 años te gusta de vez en cuando cambiarte y ponerte cositas distintas, aunque la época de entonces no es como la de ahora, ni éramos tan presumidas y estábamos muy aniñadas, pero también te gustaba cambiar, pero se impuso y estuvimos los 2 años con el uniforme. Pero nosotros éramos en el jardín y los niños en el patio. No nos veíamos para nada, yo no conocía la parte del instituto, el claustro ni eso, ahí no entrábamos nosotros y los horarios también distintos. Cuando las niñas empezaban a entrar, sí. Don Manuel Bonachera empezaba a gritarle. Las niñas temblaban, eso lo he visto yo estaba ya en tercero, en cuarto. Las niñas, que viene Don Manuel, para que llegaran en punto a las clases y no y por la escalera las ponía los angelitos temblando, luego los mayores les decíamos, no, pero si esa es, a las de primero las tenían las pobres, muertecitas de miedo. Esto entonces no se conocían en España los aguacates. Y cuando nos salían aquellos pedazos de cebolla o de berenjena en la cabeza, que aquí hacíamos la clase de gimnasio y de balonvolea, que se llamaba entonces balonvolea, a veces nos caíamos y los tirábamos y decíamos, ¿y esto qué cosa será? Y después ya con el tiempo, yo recordaba, digo, bueno, al conocer ya aquí los aguacates, ya hace tiempo, pero vamos, yo decía, si esto es lo que nos caía de la cabeza ahí en el árbol. Y la verdad que a veces nos daban algunos chichonazos. En los patios esto lo que hacíamos era los bailes, enseñábamos los bailes, nos ponían los puchos para que no se nos vieran las piernas, para dar la vuelta. Patio gimnasia. Una blusita blanca, los calcetines hasta aquí y los puchos aquí cogidos, eso y una zapatilla. Y a veces los niños pues estaban en la tapia, la profesora, sí, claro. ¡Ay, que están ahí los niños! Me dice, ¿tú qué vas a ir al folclore o a estudiar? Yo decía, yo a todo. Pero estas profesoras fueron las únicas aperturistas que hicieron las funciones, estas que yo he traído la foto, las funciones mixtas, y hicimos las funciones con el masculino. Aquello fue un escándalo. De la directora tengo un recuerdo entrañable, porque doña María Antonia Sanz era muy dura, porque te exigía mucho, pero después era tan cariñosa y te enseñaba tanto y con tanto amor, que la verdad es que el recuerdo es imborrable. Cuando ella estaba fue cuando se impuso el nombre de Vicente Espinel a este instituto, y nosotros tuvimos el privilegio, porque para mí fue un privilegio, de acompañarla en el viaje que hicimos a Ronda. Pero lo pasamos muy bien, fuimos recibidos por el ayuntamiento y nos abrieron la plaza de toros para que la viéramos y que hiciéramos allí la fotografía como si estuviéramos toreando. Un viaje muy bonito, muy placentero. Que cuando yo veo ahora el muñeco de nieve que hicimos, como no teníamos ni idea cómo se hacía un muñeco de nieve, parece un espantapájaro. Parece un espantapájaro. Del muñeco de nieve, que eso fue en el año 54. Sí. Ay, qué gracia. Y cuando llegué a mi casa llevaba las manos completamente moradas. Morada, ya ves. Y eso tardó en quitarse. Filosofía era un rollazo. Y entonces a los niños había una casa enfrente, como está la calle tan estrecha, los niños de enfrente le dábamos un dinerillo y para que a la hora de la clase del profesor tocaran el tambor o tocaran la zambomba y el hombre, hay que ver cada vez que tengo yo clase, el ruido de los niños, voy a tener que protestar, no sé qué, empezar, y nosotros muy callamos, pero por dentro muerto de risa, porque éramos nosotros los que provocábamos aquel ruido, porque el del hombre era un rollazo, vamos, era un rollazo. Era un jardín precioso con árboles, además como esto era un convento de filipenses,
pues había árboles de otros países y fue una pena que destrozaran el parque, el jardín. Eso era muy bonito. Era un jardín precioso. Teníamos clases de cocina, que íbamos a la calle Larga a hacer unos platos fabulosos. Me parece recordar que la profesora se llamaba Teresa Lorin y era una señora extraordinaria y nos decía, tenéis que aprender, porque si el día de mañana os lo hacen bien y si no, vosotros no sabréis mandarlo. Esas palabras se me quedaban a mi impresa. Nos educaron para ser amas de casa y teniendo en cuenta que era para eso, encauzado a que no podíamos, se sabía que íbamos a tener nuestra profesión, que íbamos a trabajar de nuestra profesión, pero se anteponía el prepararnos para ser amas de casa. Y yo eso lo valoro ahora. Cuando veo la juventud ahora, y lo digo por mis hijas y lo digo por mi familia, yo valoro el que nos prepararan así. Y de aquí, pues, con la gran formación que nos habían dado en el instituto, porque fue verdaderamente una formación que nos hizo que viviéramos mucho de las rentas en los centros, especialmente en matemáticas, en física, en las escuelas especiales técnicas superiores en Madrid, en telecomunicaciones. La gran visión que don Eduardo tenía de la ciencia, pues nos abría los caminos de hablar de las ondas hertzianas, de aquello que hasta entonces pues, prácticamente no habíamos tocado, y también la apoyaba en fórmulas matemáticas que hasta ese momento tú no habías relacionado tanto la ciencia con las matemáticas, contar pues, las familias de muchos animales y cómo se clasifican los insectos y todo eso aprendido en quinto curso de bachillerato, de memoria todavía. Yo puedo y decir los cabos de España, desde Machicher en Vizcaya con Santander hasta el último, todo aprendido básicamente en el instituto, en la geografía. Pero don Fulgencio Egea, que pues con su método peripatético nos llevaba al puerto, a los tinglados del puerto, nos hablaba de los filósofos griegos, nos hablaba de toda la cultura romana y la cultura mediterránea en general. Nos enseñó pues eso, a saber que nuestra cultura, nuestras comidas con relación a la que tienen los griegos o las que tienen los turcos se parecen enormemente, que uno después cuando has ido a Turquía y te dan pescado y dices, este pescado está frito casi como el que se fríe en Málaga y es el mismo tipo de pescado el que estoy comiendo, y eso es algo que él nos enseñó siendo muy jóvenes, que el diferente no es tan diferente como nosotros pensamos. Otro de los compañeros del cual pues, siempre tenemos un gratísimo recuerdo, en todos los cursos donde uno ha estado, pues, siempre hay un cabeza de clase, y en el nuestro pues, el cabeza de clase siempre era nuestro amigo Antonio Lara, y era una persona que sobre todo era conocido no solo porque era una persona muy inteligente, una persona muy trabajadora, pero yo siempre lo recordaré haciendo dibujitos. Era un fantástico dibujante a plumilla y estaba siempre con sus papelitos haciendo pues, las caras, haciendo viñetas, y después pues Antonio Lara y ha sido pues un gran profesor de periodistas y un gran profesor de cine. De hecho, cuando estaba terminando la carrera, yo pude organizarle que hiciese su primera película, que es la que tenía que presentar como proyecto fin de carrera. Se llamaba La Mujer de las Estrellas, que además rodamos en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de la ciudad universitaria, que en aquellos momentos era un edificio muy emblemático, era un edificio muy moderno, que si entrabas en las terrazas, pues había como globos que eran claraboyas, pero parecía que estabas en un edificio efectivamente muy adelantado, un edificio espacial, por decirlo de alguna manera. Y para mí, venir al Instituto de Málaga fue pues, destetarme de la familia. Yo me vine del pueblo donde uno estaba siempre en su familia, vine aquí, que no estuve solo tampoco, estuve con una familia, amigos de los padres, pero me permitía pues, pasear por Málaga yo solo,
iba al cine muy tarde y entonces pues cosas que con 14 años era difícil pasearte por una ciudad. En aquellos años recuerdo pues eso, pasearte por la calle Nueva y ver allí pues los corros que tomaba el Pillallo, y para mí fue el paso realmente de ser un niño a empezar a ser un adulto. Eso fue lo que yo siempre tendré en cuenta cuando vine a Málaga. La ciudad dio un paso de ser un niño a ser un adolescente mayor. Y de hecho, cuando yo ya terminé la estancia en el Instituto Gaona y pasamos a Granada, pues fue el paso de gigante que uno tiene que dar, porque se tiene que estabilizar en qué es lo que quiere hacer en su vida y qué es lo que quiere hacer como profesión. Hice el ingreso en este instituto y estudié los 7 años de bachiller, que era donde te graduabas el bachillerato y luego hacía el examen de estado que tenías que ir a Granada, después de los 7 años de bachiller. Esto era un centro donde una vez que tú entrabas por allí había 2 veces. Uno que no te dejaba salir a la calle, aunque tú ya podías decirte lo que quisieras. Una vez que tú entrabas aquí ya no salías. Y tú has visto la verja, ¿quién va a salir por aquella verja? Las niñas tenían el recreo inmediatamente después de entrar nosotros a la clase, claro. Y en esta clase de matemáticas daban patos. Y los listillos estos se ponían pegados al balcón. Es que el profesor se ponía al final de la clase, porque la clase hacía una pendiente hacia abajo, y la tarima donde estaba el profesor estaba aquí, pero estaba más bajo que la parte alta de la clase. Entonces el profesor se ponía 10 que daba unos minutos para preparar la clase. Y todo el mundo iba a hacerle preguntas al profesor, pero se ponía de tal forma que veía la ventana. Y las niñas que lo sabían, porque no vamos a sonar, se venían aquí a jugar, con todo el patio que había, o sea que no es que tampoco... Pero vaya, era una cosa inocente. Doña Elena Villamanapeco quiso que se integrara más la cosa entre niño y niña. Y ella intentó, como era profesora de literatura y además era escritora, intentó que hubiera más y hacer obras en común entre niñas y niños. Teatro. Y no lo consiguió. No hubo manera, no lo consiguió. Porque ya te lo he explicado antes, que la niña se tenía que desmayar, por ejemplo, si era el Tenorio, pues se tenía que no sé cuánto, no sé qué, en brazos del niño, la doña Inés se tenía que desmayar. Entonces la doña Inés no se desmayaba en manos de un niño, en manos de Trujillo, pero en manos de este, porque eran... entonces, pues no hubo forma. Y la Villamana decía, son sosas, y más que sosas. La suerte enorme de tener a una cantidad de catedráticos después de la guerra que estuvieron aquí y profesores de categoría, de mucha categoría. Tuvimos la suerte de que en aquel tiempo la enseñanza aquí estaba a un nivel muy grande, porque muy alto y elitista, porque el instituto, el único instituto de enseñanza media que había, el único, no había universidad, era este instituto. En primer lugar, la valía del profesorado que nos dio clase. Muchos de ellos, o algunos de ellos, eran exiliados que habían estado en la guerra en la zona republicana y los mandaron a Málaga. Algunos de ellos eran catedráticos de universidad, nada menos que en Madrid, pero fueron, digamos, un poco degradados y pasaron a formar parte del instituto. Nosotros tuvimos la suerte de que ellos nos impartieran clases, eso por una parte. Y eran ya catedráticos, y entonces había una diferencia importantísima en la manera de explicar las cosas, los conocimientos que tenía, que no embargaba el escucharlo, porque realmente cada uno en su materia eran verdaderamente fabulosos, ¿no? Y luego el nivel de enseñanza que había aquí era muy alto, era de lo más alto que había en Málaga, por encima de todos los colegios religiosos que había entonces. O sea, maristas, salesianos, bueno, salesianos quizás no tenían bachiller, agustinos, todo eso. En ese momento el nivel de esos colegios era inferior al instituto, porque nosotros lo comprobamos cuando llegaba el examen de reválida. Pero por otra parte también es muy importante los compañeros. La prueba es que 50 años son muchos años
de estar cada uno danzando por ahí, y sin embargo, todos fuimos capaces de reunirnos, cada uno vivía donde Dios le dio a entender, y nos reunimos y lo pasamos bien, de tal manera que ahora mismo ya no nos consideramos ni compañeros ni amigos, nos consideramos hermanos. Hace ya 58 años que vamos, y nos vemos cada año, un día en un restaurante, otro año otro, y de los 107 que empezamos el curso, solo quedan 18, que nos reunimos con nuestras mujeres, para recordar aquellos tiempos. La cultura que adquirimos en el instituto fue completa. Fueron unos años maravillosos y el recuerdo siempre queda. Sino por lo que los profesores eran francamente buenos. Y te llena el alma de recuerdos y de buenas cosas. Cuando ya he vivido en Málaga definitivamente y todo, de vez en cuando venía a dar una vuelta por aquí. Para mí fundamental, para mí ha sido fundamental. Y me alegré mucho de que mi madre decidiera de que yo me metiera aquí. Y para mí pues ha sido muy positivo, por supuesto. Los recuerdos me moriré recordando. Era recordarlo después de 50 años, me ha devuelto la ilusión de la juventud, creo yo. Me ha gustado muchísimo volver a venir. Y todo eso yo creo que se lo debo al instituto y a los profesores del Instituto Gaona, que nos dieron pues, una formación tanto técnica como humana, de relaciones entre profesores y alumnos y de compañeros en el propio instituto. Yo para mí el instituto fue un paso importantísimo porque sinceramente para mí fue muy importante en mi vida. Me prepararon para luego después en otros estudios superiores poder tener facilidad para autogestionarme mi tiempo, mi estudio y mi forma de preparar. Tengo unos recuerdos del instituto maravillosos. Y eso me compensó mucho. Y pasé los 7 mejores años de mi vida en el bachiller, en el instituto de Gaona. Aquí aprendí, aquí me enseñaron, aquí fui lo que fui en la vida. Me enseñaron a comportarme, a ser, y te obligaban más aquí a estudiar y a prepararte y a luchar. Y eso me sirvió a mí mucho después para la vida, para mi trabajo. A mí tengo un recuerdo fabulosísimo. Era una maravilla. Gozo de un instituto sencillamente maravilloso y en donde creo que me he formado. Es cuando un hombre es más maleable y para mí tiene más valor la formación de un instituto de segunda enseñanza que incluso la universitaria, porque deja una huella que ya le marca a uno para toda la vida.